Presentamos Entrevista. 7 de la mañana, 6 minutos. Vamos a iniciar el diálogo con nuestros invitados. Está el jurista, el doctor Carlos de Tomaso, con nosotros esta mañana. Primero agradecerle por aceptar esta invitación, doctor. Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mire, el tema de la resolución de la Corte Constitucional, doctor de Tomaso, ha generado una serie de criterios y nuestro propósito con ustedes es el análisis netamente jurídico, independientemente de cualquier otro criterio. La lectura que se le puede dar a esta resolución, porque hay muchos criterios y aquí lo que buscamos es darle la apertura un poco al criterio de diversos sectores para ver qué es lo que realmente ocurre. Pregunta, ¿es o no constitucional, válido lo resuelto por la Corte Constitucional? A ver, la pregunta es distinta porque si usted me dice que es válido, la sentencia está vigente, ¿no es cierto? Si usted me pregunta si la sentencia se apega a lo que establece la Constitución, yo le voy a decir que no. ¿Por qué? Porque el artículo 427 de la Constitución establece claramente que la interpretación constitucional que puede hacer la Corte tiene unas anclas, unos límites, ¿ok? Uno de esos límites te dice que en caso de duda, la Corte Constitucional tiene que interpretar de la forma que más favorezca los derechos. Hasta ahí todo el mundo lo ha mencionado, pero no han mencionado la siguiente parte que dice que la interpretación de la Corte se tiene que ajustar lo más que se pueda a la voluntad del constituyente. O sea, de quienes aprobaron la Constitución. De quienes escribieron ese artículo 67. En la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente. Si usted lee el artículo 67, Javier, usted ve un artículo absolutamente claro, ¿no es cierto?, que dice que el matrimonio es entre hombre y la mujer. Esa es la voluntad del constituyente. Pero si usted lee además las actas de discusión de ese artículo en la Asamblea Constituyente, no le va a quedar la menor duda de que la voluntad del constituyente fue que el matrimonio, la institución como tal, solo sea entre parejas de distinto sexo. Así estaba. ¿Y qué decidió? Porque está en los debates, en las actas está, este artículo fue ampliamente debatido. Había un artículo, habían dos propuestas de textos, la que se aprobó que usted ve ahí, y había otro texto en el que el texto daba para que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio. Resultado de la votación, 69-25, 17 de julio del 2008, ¿no? Acta número 90. Ese artículo de minoría, ese artículo que perdió, repito, permitía a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. ¿Qué hizo la Asamblea Constituyente para tratar de equilibrar un poco esa petición de derechos de las parejas del mismo sexo? ¿Cuál fue la voluntad del constituyente? La voluntad del constituyente fue que en el siguiente artículo, en el 68, establecer que a través de la unión de hecho, las personas del mismo sexo pueden registrarla, y al registrarla van a tener exactamente los mismos derechos patrimoniales que una sociedad conyugal. Patrimoniales. Que en el fondo el matrimonio también, con el matrimonio se crea la sociedad conyugal. Entonces, ese fue el equilibrio que los constituyentes dieron. Eso, usted puede estar de acuerdo, yo puedo estar en contra, no está eso en discusión. Aquí son hechos. Esa fue la decisión de la mayoría de la Asamblea Constituyente, esa fue la mayoría de la mesa número 1. Ese fue el artículo que el pueblo ecuatoriano le sometió a una votación y fue aprobado por mayoría, y ese artículo que refleja la voluntad del constituyente solo podría ser modificado por el mecanismo que el propio constituyente estableció. El propio constituyente estableció que cualquier cambio a su voluntad tiene que hacerse a través de los procedimientos de reforma constitucional. Así lo ha expresado también claramente el voto salvado del doctor Hernán Salgado y los otros 4 jueces, diciendo, de la Corte señores, esto requiere reforma constitucional. Porque si no, lo que... Mañana pasado cualquiera. Mañana pasado, entonces, en la Constitución dice que no se puede reelegir, dice, no quisieron decir que no querían reelegirse. Mañana pasado, donde dice que los bienes privativos del Estado, los áreas como el agua, no pueden delegarse al sector privado, dice, no quisieron decir eso. No. El texto es claro, la voluntad del constituyente. Si usted la lee es clara, si lee las actas, Javier, es contundente. Habría que revisar, es contundente, la verdad que no he revisado, y el artículo 427 le dice a la Corte, el propio constituyente quiso limitar a la Corte Constitucional su extensión de interpretación y le dice, tú tienes que interpretar de la forma que más se apegue a mi voluntad.
¿Cómo usted puede explicar que esa sentencia de la Corte se apega a la voluntad del constituyente cuando la voluntad del constituyente está en las actas y en el texto constitucional de una manera inequívoca? Es decir, lo que ha resuelto la Corte Constitucional, un poco para ilustrar a nuestros Es contrario a la voluntad del constituyente. No es entonces constitucional, por así decirlo, ¿o qué? Es contrario a la Constitución. Ok. Desafortunadamente está vigente. Desafortunadamente, incluso hay otra cuestión que discutir, que es el artículo 160 de la Ley Orgánica de Control Constitucional y Garantías Constitucionales, que dice que los dictámenes interpretativos requieren 7 votos, ¿no? Dice textualmente eso. Dice textualmente, sin embargo, esta sentencia no se dio en el marco de una acción de interpretación, sino en acción en el marco de un control concreto de constitucionalidad. Sin embargo, en esa respuesta a esa consulta de un juez, porque ese es el control concreto de constitucionalidad, la Corte termina haciendo un dictamen interpretativo y podría alegarse que necesitaba 7 votos también. Como dice el 160 de la Ley de Garantías Constitucionales. Pero para mí más contundente es esta primera parte de la argumentación. De la que usted señala de lo que está escrito en la propia Constitución y resuelto por los constituyentes. La Corte tiene que interpretar de la forma que más favorezca los derechos y más se apegue a la voluntad del constituyente. Ese es el marco interpretativo. Y ese marco interpretativo no lo ha cumplido evidentemente, incuestionablemente. El marco o la decisión interpretativa ha sido absolutamente contraria a la voluntad del constituyente. Y cuando eso pasa, el propio constituyente dejó previsto el mecanismo. Cuando usted quiere convertir lo que ellos dijeron blanco en negro, bueno, aplica los procedimientos de reforma constitucional. No hay otra. No hay otra. Ahora, ¿el camino puede ser consulta popular para establecer esta reforma? El camino está establecido en la Constitución. El camino, en la Constitución ha establecido un procedimiento de enmiendas para ciertos casos, de reforma constitucional para otros y de asamblea constituyente para otros. ¿Y en este caso podríamos podría ser discutible si estamos entre reforma o asamblea constituyente. Sí. Vamos a decir que sea mínimo reforma. Para la reforma constitucional existe el procedimiento que puede ser directo a través de la asamblea o también a través de un referéndum. Entonces es un procedimiento además largo, debatido y en el que además va a participar probablemente el pueblo ecuatoriano con su voto, que sería lo lógico, porque si el pueblo ecuatoriano aprobó con su voto esa constitución que tenemos ahora, resuelta por los constituyentes, por todos estos artículos. Y repito, Javier, esto fue ampliamente debatido en la Asamblea Constituyente. Yo le voy a hacer llegar algunas notas de prensa, algunas notas de personas de derecho, donde se discute cómo fue el debate interno en la Mesa 1. Invite a María Fernanda Vela o a los miembros de esa mesa, de la Mesa 1, claro, para que puedan recordar cómo fue el debate interno y para que se sepa que hubo la intención. Hubo unos asambleístas que quisieron colocar un artículo que permite el matrimonio de personas del mismo sexo y ese artículo perdió 25-69 dentro de la Asamblea Constituyente. Entonces la voluntad del constituyente está marcada por la mayoría de la Asamblea Constituyente y hoy se quiere obviar o se ha hecho una sentencia para conseguir lo que no se consiguió dentro de la Asamblea Constituyente, obviando los procedimientos de reforma constitucional, y eso es una puerta peligrosísima para la sociedad y el Estado de Derecho. El informe de minoría de los 4 jueces constitucionales es súper contundente en relación al de los 5 jueces. Contundente. Con frases como que no podemos convertirnos en sepultureros de la Constitución, con frases como que el artículo es absolutamente claro, no requiere ni siquiera interpretación, y si requiere interpretación, como estás viéndote en contrario a la voluntad del constituyente, esto se requiere reforma constitucional, es contundente. Independientemente de la consulta que se le hizo al tema de Costa Rica por este mismo, o sea, ¿dónde se vincula para poder, para algunos sí nosotros somos adscritos al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no es cierto? El Ecuador suscribió el Pacto de San José. Ese artículo además te somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene sentencias contenciosas o consultivas. En este caso fue una sentencia consultiva provocada por una consulta hecha por Costa Rica. En esa sentencia no te dice, esta sentencia entra automáticamente a los países, te dice, exhorto a los países a que los criterios de esta sentencia sean incorporados en su legislación interna. ¿Cómo se incorporan esos criterios de la Corte en la legislación interna de todos los países? A través de los mecanismos previstos en cada país. Claro. ¿No? El mecanismo previsto en el Ecuador, si ese criterio en esa sentencia consultiva de la Corte
es un criterio que implica una reforma constitucional, hágase lo que pues se tiene tienes que hacer la reforma, como lo hizo Chile en el caso Última Tentación de Cristo. Hay otros casos, sí. hay otros precedentes donde si lo que la Corte te pide implica reforma constitucional, la haces. Si lo que la Corte te dice implica reforma legal, pues al Congreso reforma legal. Esta entrada automática que ha hecho la Corte a través de una sentencia interpretativa que viola la voluntad del constituyente, etcétera, no cabe. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.